Cariño, ¿no quieres probar el café que he hecho especialmente para ti? Preguntó mi esposo James con una sonrisa extraña que no llegaba a sus ojos. Estaba sentada a la elegante mesa de comedor de mi cuñada Nina en su casa de Nashville, donde nos reuníamos para nuestro brunch familiar mensual. La taza de café frente a mí tenía un olor extraño, casi metálico, que me revolvía el estómago. Me llamo Cristina y a los 29 años nunca imaginé que me preguntaría si mi propio esposo estaba tratando de envenenarme. Pero después de 3 años de matrimonio e innumerables incidentes de intoxicación alimentaria accidental, había aprendido a ser cautelosa, especialmente cerca de Nina. Ella tenía una manera de orquestar situaciones que me dejaban enferma o humillada, siempre con esa misma sonrisa inocente que James llevaba ahora. «Qué considerado de tu parte», respondí, forzando una sonrisa mientras mi mente corría a 1000 por hora. El aroma que emanaba de la taza no se parecía a ningún café que hubiera olido antes. Me recordó a la vez del mes pasado, cuando terminé en urgencias después de tomar un té en casa de Nina. Los médicos no pudieron explicar mis síntomas y Nina insistió en que había preparado el té exactamente de la misma manera que lo hacía para ella. Nina me observaba atentamente desde el otro lado de la mesa, removiendo distraídamente su propio café que permanecía intacto. «James se ha convertido en todo un barista últimamente», dijo con una sonrisa burlona. «Ha estado practicando diferentes métodos de preparación solo para ti. La forma en que enfatizó para ti me envió escalofríos por la espalda. Había notado que James pasaba más tiempo en casa de Nina últimamente, alegando que estaban planeando una sorpresa para nuestro próximo aniversario. Pero algo no me cuadraba. Las conversaciones susurradas que se detenían cuando yo entraba en la habitación, los extraños mensajes de texto que había vislumbrado en su teléfono y ahora este café con su peculiar aroma. Levanté la taza fingiendo tomar un sorbo mientras estudiaba sus expresiones. James y Nina intercambiaron una mirada rápida que confirmó mis sospechas. Fingiendo revisar mi teléfono, me levanté abruptamente. «Oh, mira, necesito hacer una llamada rápida por trabajo. Nina, ¿te importa si uso tu estudio?» Mientras pasaba junto al lugar de Nina, tropecé deliberadamente, cambiando rápidamente nuestras tazas de café en la confusión del momento. «Lo siento mucho», exclamé enderezándome. «Soy un poco torpe a veces». Nina restó importancia a mi disculpa con una sonrisa tensa. «Solo intenta no romper nada en el estudio». Asentí y me apresuré, con el corazón latiéndome con fuerza. Desde la puerta del estudio todavía podía verlos en la mesa. Ahora solo tenía que esperar y observar. Desde la puerta del estudio observé cómo Nina llevaba la taza de café a sus labios y mi estómago se encogió de ansiedad. Una parte de mí quería detenerla, advertirle, pero necesitaba saber la verdad. Había pasado demasiadas noches en salas de emergencia, demasiadas horas doblada de dolor, siempre después de compartir comidas con ellos. No siempre fue así. Cuando conocí a James en la boda de un amigo en Nashville hace 3 años, él era encantador y atento. Nina también parecía acogedora, invitándome a reuniones familiares y ofreciéndose a ayudar a planear nuestra boda. Pero, mirando hacia atrás, debería haber notado las señales de alerta. La forma en que accidentalmente derramaba cosas sobre mi vestido en eventos importantes o cómo mi comida siempre parecía tener un condimento extra cuando ella ayudaba a cocinar. Los incidentes comenzaron siendo pequeños. Un malestar estomacal aquí, una leve reacción alérgica allá. James siempre tenía una excusa lista. Tal vez fue algo que comiste antes o debes estar enfermando. Pero el patrón se estaba volviendo claro. Lo peor fue hace 2 meses, cuando terminé hospitalizada después de desayunar en su casa. Los médicos encontraron rastros de algo en mi sistema que no pudieron identificar, pero James convenció a todos de que debía haber tomado algún medicamento caducado. Me agarré al marco de la puerta observando cómo Nina tomaba otro sorbo del café. James estaba escribiendo en su teléfono, aparentemente despreocupado.
Mi propia taza, intacta, estaba fría en la mesa donde la había dejado. El olor metálico aún persistía en mi nariz, haciéndome estremecer. Un ligero temblor en la mano de Nina me llamó la atención. Dejó la taza, su rostro repentinamente pálido. James, dijo con voz temblorosa, algo anda mal. James levantó la vista, su expresión cambiando de confusión a horror al darse cuenta de qué taza estaba bebiendo. Se levantó de un salto tirando su silla. Nina, ¿qué pasa? Las manos de Nina temblaban violentamente ahora. No, me siento... Intentó ponerse de pie, pero tropezó, agarrándose al borde de la mesa para apoyarse. James, ¿qué pusiste en ese café? Salí del estudio, con mi teléfono ya grabando. James estaba junto a Nina, su rostro ceniciento. Esa no se suponía que fuera tu taza, susurró, pero en el silencio del comedor sus palabras se escucharon claramente. Los ojos de Nina se abrieron con comprensión y miedo. Llama a una ambulancia. Jadeó, deslizándose al suelo. Por favor, no puedo. Marqué el 911 inmediatamente, con las manos firmes a pesar del caos que se desarrollaba ante mí. Nina estaba en el suelo ahora, su cuerpo sacudido por violentos temblores. James se arrodilló a su lado, el pánico escrito en su rostro al darse cuenta de que su plan había fracasado estrepitosamente. Servicios de emergencia, sí. Necesitamos una ambulancia en 1542 Maple Grove Drive, dije claramente, manteniendo mi teléfono grabando con la otra mano. Mi cuñada parece estar teniendo una... ¿Cariño? ¿No quieres probar el café que preparé especialmente para ti? Preguntó mi esposo, James, con una sonrisa extraña que no alcanzaba a iluminar sus ojos. Estábamos en la elegante mesa de comedor de Nina, mi cuñada, en su casa de Nashville, donde nos reuníamos mensualmente para el brunch familiar. La taza de café frente a mí desprendía un aroma peculiar, casi metálico, que me revolvía el estómago. Mi nombre es Cristina, tengo 29 años, y jamás imaginé que llegaría a cuestionarme si mi propio marido intentaba envenenarme. Pero después de 3 años de matrimonio e incontables incidentes de intoxicación alimentaria accidental, había aprendido a ser precavida, sobre todo cerca de Nina. Ella tenía una habilidad especial para orquestar situaciones que me dejaban enferma o humillada, siempre con la misma sonrisa inocente que James exhibía en ese momento. «¡Qué detalle!», respondí, forzando una sonrisa mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. El aroma que emanaba de la taza no se parecía a ningún café que hubiera probado antes. Me trajo a la memoria el episodio del mes pasado, cuando terminé en urgencias tras tomar un té en casa de Nina. Los médicos no encontraron explicación a mis síntomas, y Nina insistió en que había preparado el té exactamente igual que el suyo. Desde el otro lado de la mesa, Nina me observaba con atención, removiendo distraídamente su café, que permanecía intacto. James se ha vuelto un experto barista últimamente, comentó con una sonrisa irónica. Ha estado practicando diferentes métodos de preparación solo para ti. El énfasis que puso en para ti me heló la sangre. Había notado que James pasaba más tiempo en casa de Nina últimamente, con la excusa de que estaban planeando una sorpresa para nuestro aniversario. Pero algo no encajaba. Las conversaciones en susurros que cesaban en cuanto yo entraba en la habitación, los mensajes extraños que había vislumbrado en su teléfono, y ahora este café con su olor tan peculiar. Levanté la taza, fingiendo beber un sorbo, mientras estudiaba sus expresiones. James y Nina intercambiaron una mirada fugaz que confirmó mis sospechas. Simulando que revisaba mi teléfono, me levanté bruscamente. «Oh, debo hacer una llamada urgente de trabajo. Nina, ¿te importaría si uso tu estudio?» Al pasar junto a Nina, tropecé adrede, intercambiando rápidamente nuestras tazas de café en medio de la confusión. «Lo siento muchísimo», exclamé, recuperando el equilibrio. «Soy muy torpe a veces». Nina desestimó mis disculpas con una sonrisa tensa. «Intenta no romper nada en el estudio». Asentí y me apresuré hacia allí, con el corazón latiéndome con fuerza.
Desde la puerta del estudio aún podía observarlos en la mesa. Solo tenía que esperar y ver. Observé cómo Nina llevaba la taza a sus labios y sentí un nudo en el estómago. Una parte de mí quería detenerla, advertirle, pero necesitaba saber la verdad. Demasiadas noches en urgencias, demasiadas horas con dolores insoportables, siempre después de comer con ellos. No siempre fue así. Cuando conocí a James en una boda en Nashville hace 3 años, era encantador y atento. Nina también parecía amable, invitándome a reuniones familiares y ofreciéndose para ayudar con los preparativos de nuestra boda. Pero, mirando hacia atrás, debería haber detectado las señales de alarma, cómo accidentalmente derramaba cosas sobre mi vestido en eventos importantes, o cómo mi comida siempre parecía tener un condimento extra cuando ella ayudaba a cocinar. Los incidentes empezaron siendo leves, una pequeña indigestión, una ligera reacción alérgica. James siempre tenía una excusa preparada. Quizás comiste algo en mal estado o debes estar incubando algo, pero el patrón se volvía cada vez más evidente. Lo peor ocurrió hace 2 meses, cuando terminé hospitalizada después de desayunar en su casa. Encontraron rastros de una sustancia no identificada en mi organismo, pero James convenció a todos de que debía haber tomado algún medicamento caducado. Me aferré al marco de la puerta, observando cómo Nina tomaba otro sorbo de café. James tecleaba en su teléfono, aparentemente indiferente. Mi taza, intacta, seguía fría en la mesa. El olor metálico aún persistía, haciéndome estremecer. De pronto, un leve temblor en la mano de Nina atrajo mi atención. Dejó la taza. Su rostro estaba pálido. James, dijo con voz trémula, algo va mal. James levantó la vista. Su expresión pasó de la confusión al horror al comprender qué taza estaba bebiendo Nina. Se levantó de golpe, volcando su silla. «Nina, ¿qué ocurre?» Las manos de Nina temblaban violentamente. «No, me siento». Intentó levantarse, pero tropezó, agarrándose a la mesa para no caer. «James, ¿qué pusiste en ese café?» Salí del estudio. Mi teléfono ya estaba grabando. James estaba junto a Nina con el rostro ceniciento. «Se suponía que esa no era tu taza», murmuró, pero en el silencio del comedor sus palabras resonaron con claridad. Los ojos de Nina se abrieron de par en par, llenos de terror y comprensión. «Llama a una ambulancia», jadeó desplomándose en el suelo. «Por favor, no puedo». Marqué el 911 de inmediato, con manos firmes pese al caos a mi alrededor. Nina yacía en el suelo con el cuerpo convulsionado por violentos temblores. James se arrodilló a su lado, con el pánico reflejado en su rostro, al comprender que su plan había fracasado estrepitosamente. «Servicios de emergencia, sí, necesitamos una ambulancia en 1542 Maple Grove Drive», dije con voz clara, sin dejar de grabar con el teléfono. Mi cuñada parece estar sufriendo una reacción severa a algo que había en su café. Está consciente, pero tiene temblores. Mientras hablaba con el operador, los ojos de Nina se clavaron en los míos. La frialdad calculadora habitual en su mirada había sido reemplazada por un miedo puro. «Cristina», jadeó, «las cambiaste, lo sabías». «Señora, la ambulancia está en camino», me aseguró el operador. «Por favor, permanezca en línea». James se ponía cada vez más nervioso. «Nina, ¿qué te pasa? No se suponía que... Quiero decir, no era para...» «Cállate, James», espetó Nina entre dientes, con la furia superando momentáneamente su malestar. «Todo esto es culpa tuya. Dijiste que solo la enfermaría lo suficiente como para perderse la reunión de la Junta la próxima semana. Prometiste que no se podría rastrear». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La reunión de la Junta, donde yo debía presentar mi propuesta para la cuenta de un cliente importante. La misma cuenta que Nina llevaba meses intentando conseguir para su empresa, nuestra competencia directa. Todo empezó a cobrar sentido. «El té del mes pasado», dije con voz sorprendentemente firme, «y el incidente del desayuno hace 2 meses,
No fueron accidentes, ¿verdad? El rostro de Nina se contorsionó con otra oleada de dolor. El té se suponía que te mantendría en casa durante la presentación del contrato Johnson, pero fuiste de todos modos. Se agarró el estómago, doblándose del dolor. James dijo que solo necesitábamos desacreditarte, hacer que los clientes pensaran que no eras confiable. El sonido de las sirenas se escuchaba ya en el exterior. James se levantó, alejándose de nosotras. «Nina, deja de hablar. No sabes lo que dices». «Sé exactamente lo que digo», espetó Nina con la voz pastosa. «Llevamos meses planeando esto desde que Cristina empezó a eclipsarme en todas las reuniones con clientes. Se suponía que te asegurarías de que ella lo bebiera hoy». Los paramédicos irrumpieron por la puerta principal. Me aparté rápidamente para dejarles paso mientras subían a Nina a una camilla. Dejé de grabar y envié el video a mi correo electrónico privado y a mi abogado. James permanecía inmóvil, observando cómo su plan, cuidadosamente elaborado, se derrumbaba a su alrededor. «Iré con ella al hospital», les dije a los paramédicos con voz firme. «Después de todo, necesito asegurarme de que mi cuñada reciba el tratamiento adecuado». Crucé mi mirada con la de James, llena de terror, y estoy segura de que los médicos estarán muy interesados en saber qué contenía exactamente ese café. La sala de urgencias del Hospital General de Nashville era un hervidero de actividad. Los médicos se apresuraban a atender a Nina. Yo me senté en la sala de espera, con el teléfono en la mano, repasando la grabación de la confesión de Nina. El temblor en su voz, el pánico en sus ojos, era toda la evidencia que necesitaba para demostrar que no se trataba solo de paranoia por mi parte. Familiares de Nina Anderson. Llamó una enfermera. Me levanté, notando la ausencia de James. Había murmurado algo sobre ir a aparcar el coche hacía 20 minutos y no había regresado. «Soy su cuñada», dije, siguiendo a la enfermera a través de las puertas dobles. «¿Cómo está?» «Se ha estabilizado, pero encontramos niveles alarmantes de toxinas en su sistema», respondió la enfermera con gravedad. «La doctora quiere hablar con usted sobre unos hallazgos inusuales en sus análisis de sangre». La doctora Phillips, una mujer alta de cabello canoso y ojos penetrantes, me esperaba junto a la habitación de Nina. «Señora Bennett, ¿podría decirme qué sucedió exactamente antes de que su cuñada se enfermara?» Respiré hondo y saqué mi teléfono. Creo que debería escuchar esto primero. Reproduje la grabación del brunch, observando cómo la expresión de la doctora cambiaba de preocupación profesional a alarma. «Esto es muy serio», dijo, tomando notas en su tableta. «La sustancia que encontramos no es algo que termine accidentalmente en el café. Estamos hablando de una contaminación deliberada». En ese momento, James apareció al final del pasillo con el rostro pálido y sudoroso. Evidentemente, había escuchado las palabras de la doctora. «Cristina», empezó dando un paso hacia mí. «Déjame explicarte». «Aléjese», advirtió la doctora Phillips, pulsando el botón de llamada de la enfermera. «Seguridad a la habitación 412, por favor». James levantó las manos en señal de rendición. «Todo esto es un malentendido». Nina estaba confundida. No sabía lo que decía. «¿En serio?», pregunté, mostrando los mensajes que había descubierto en su teléfono la semana anterior, los que me había reenviado a mí misma en secreto. «Entonces, estos mensajes entre tú y Nina sobre asegurarse de que ella estuviera fuera de juego antes de la presentación de Henderson eran solo una conversación amistosa?» El color desapareció de su rostro. «¿Revisaste mi teléfono?» «Después de encontrar la extraña sustancia en el cajón de tu escritorio, sí», respondí. Me volví hacia la doctora Phillips. «Doctora, he sido hospitalizada 3 veces en los últimos 6 meses con síntomas inexplicables. Me gustaría saber si coinciden con lo que encontraron en el sistema de Nina hoy». Los ojos de la doctora se entrecerraron. «Tendremos que hacer algunas pruebas para comparar. Seguridad se asegurará de que su esposo permanezca disponible para ser interrogado.
2 guardias de seguridad aparecieron, colocándose a ambos lados de James. Parecía atrapado, con su fachada cuidadosamente construida desmoronándose. Nina y yo, balbució, solo intentábamos ayudarte a relajarte. Estabas trabajando demasiado, te llevabas a todos los clientes importantes. Nina dijo que si podíamos... Querías hacer que me tomara un tiempo libre envenenándome. Mi voz se mantenía firme, aunque mis manos temblaban de rabia. ¿Desde cuándo lo hacen? ¿Fuiste tú quien alteró mi comida en la fiesta de Navidad también? El silencio de James fue toda la respuesta que necesitaba. Detrás de él veía la habitación de Nina, conectada a varios monitores. Su bravuconería anterior había desaparecido, reemplazada por el miedo de alguien cuyos planes finalmente habían sido descubiertos. La detective Mendoza está en camino, dijo la doctora Phillips en voz baja. Querrá tomar declaraciones de todos los involucrados. Asentí, sintiendo una extraña sensación de calma. La verdad finalmente salía a la luz y no había vuelta atrás. La detective Mendoza llegó en menos de 1 hora. Su presencia imponía respeto en el estéril pasillo del hospital. Era una investigadora experimentada, especializada en casos de violencia doméstica, y escuchó atentamente mientras reproducía la grabación del brunch y le mostraba los mensajes de texto. Señora Bennett, dijo revisando sus notas, mencionó hospitalizaciones previas. ¿Podría contarme más sobre esos incidentes? Volví a sacar mi teléfono, abriendo un documento que había estado meticulosamente actualizando durante meses. La primera vez fue en febrero, después de una cena en casa de Nina. Tuve fuertes dolores de estómago y mareos. La segunda fue en abril, el incidente del té, y luego en junio, después de desayunar con ellos. Mi voz permanecía firme mientras continuaba. Cada vez los síntomas eran similares, pero lo suficientemente diferentes como para que los médicos no pudieran determinar una causa. Los ojos de la detective se entrecerraron al mirar mi registro detallado de fechas, síntomas y circunstancias. ¿Y usted ha estado llevando un registro desde entonces? Desde que noté el patrón, respondí, dudando antes de sacar otro teléfono de mi bolso. También comencé a llevar un teléfono de respaldo con un número diferente. Lo usaba para grabar conversaciones cuando estaba cerca de ellos. Tengo varias donde Nina y James discuten sus planes, aunque tienen cuidado de no ser explícitos. En una de las grabaciones, la voz de Nina se escuchaba con claridad. La cuenta de Henderson vale millones, James. No podemos dejar que lo arruine todo por lo que hemos trabajado. Solo cíñete al plan. Unos días de enfermedad deberían ser suficientes. La respuesta de James era igualmente condenatoria. Tengo algo más fuerte esta vez. No llegará a la presentación. La expresión de la detective Mendoza se endureció mientras escuchaba. A través de la ventana de la habitación de Nina, podía ver que mi cuñada estaba despierta, con un aspecto mucho menos confiado que en el brunch. El hospital está realizando análisis toxicológicos, me informó la detective. La doctora Phillips ya ha identificado varias sustancias que no se producen de forma natural. Necesitaremos muestras de su casa también. Una conmoción al final del pasillo atrajo nuestra atención. James discutía con los guardias de seguridad, su voz elevándose desesperadamente. «Necesito hablar con mi esposa», gritó. «Cristina, por favor, no lo entiendes. Intentábamos protegerte». La detective Mendoza se interpuso entre nosotros. «Señor Bennett, no está ayudando a su caso. Ya hemos encontrado evidencia de premeditación». ¿Premeditación? James rió con un sonido hueco que resonó por el pasillo. Solo intentábamos hacer que bajara el ritmo. Estaba trabajando demasiado. Se estaba matando a sí misma con todas esas cuentas importantes. Nina dijo que si podíamos hacer que se tomara un tiempo libre, envenenándola. La voz de la detective Mendoza era cortante. Eso no es protección, señor Bennett. Eso es intento de asesinato. El color se desvaneció del rostro de James. ¿Asesinato? No, eso no. Nunca quisimos. Entonces, ¿qué pretendían exactamente? Pregunté.
con una calma sorprendente en mi voz. Cuando pusiste algo en mi café esta mañana, ¿qué se suponía que iba a pasar? El silencio de James lo decía todo. Detrás de él podía ver a Nina observando a través de la ventana de su habitación, su rostro una máscara de miedo y cálculo. Me pregunté si estaría intentando encontrar una manera de darle la vuelta a la situación, de explicar meses de envenenamiento sistemático como una especie de intento equivocado de ayudarme. Necesitamos sus teléfonos, le dijo la detective Mendoza a los guardias de seguridad. Y quiero oficiales apostados en ambas puertas. Nadie sale de aquí hasta que tengamos los resultados de toxicología. La doctora Phillips entró en la habitación de Nina con una tableta en la mano, su expresión sombría mientras revisaba los resultados de las pruebas. La detective Mendoza y yo la seguimos, mientras James permanecía afuera con los guardias. Nina intentó incorporarse en la cama del hospital, pero los temblores no habían desaparecido por completo. El informe de toxicología muestra niveles elevados de varias sustancias, anunció la doctora Phillips con voz clínica. Lo más preocupante es la presencia de un compuesto particular que se utiliza normalmente en pruebas farmacéuticas. No es algo a lo que el público en general deba tener acceso. El rostro de Nina palideció. Eso es imposible. James dijo que era algo que solo causaría síntomas leves. Síntomas leves, interrumpió la detective Mendoza, sacando su cuaderno como los que experimentó su cuñada durante los últimos 6 meses. La puerta se abrió y otro detective entró con una bolsa de pruebas. Encontramos esto en el escritorio de la oficina del señor Bennett en Anderson Marketing Firm, informó, presentando varios frascos pequeños con etiquetas clínicas junto con notas detalladas sobre dosis y reacciones. Sentí que me flaqueaban las rodillas al comprender el alcance total de su plan. ¿Estabas documentando? Lo documentabas todo como si fuera un experimento. No era así, protestó Nina, pero su voz vaciló. Solo necesitábamos rastrear lo que funcionaba. Los primeros intentos no fueron lo suficientemente efectivos. Seguías presentándote a las reuniones, así que aumentaron las dosis, concluyó la detective Mendoza, examinando los frascos. ¿Sabían que estas sustancias pueden ser letales en concentraciones más altas? La habitación se quedó en silencio. James, aún visible a través de la ventana, se dejó caer en una silla del pasillo con la cabeza entre las manos. La cuenta de Henderson, dije lentamente, las piezas encajando en su lugar. No se trataba solo de esa presentación, ¿verdad? Me necesitaban fuera del camino permanentemente porque el cliente me solicitó específicamente como su líder. El rostro de Nina se contorsionó con una mezcla de ira y miedo. Estabas arruinando todo lo que construí. Trabajé en esa cartera de clientes durante años, y luego apareces tú y, de repente, todos quieren trabajar contigo. James dijo que podía arreglarlo matándome. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de acusación. No intentábamos, comenzó Nina, pero la doctora Phillips la interrumpió. La concentración en el café que bebió hoy, declaró la doctora, mirando directamente a Nina, fue significativamente mayor que en las muestras anteriores que analizamos de las hospitalizaciones previas de la señora Bennett. Si ella lo hubiera consumido, el resultado habría sido grave, posiblemente fatal. La detective Mendoza se dirigió al otro oficial. Necesitamos una orden judicial completa para sus casas y oficinas y contactar a la compañía farmacéutica que aparece en estas botellas. Averigüen cómo obtuvieron estas sustancias. Nina se recostó contra las almohadas, la lucha desapareciendo de su rostro. No se suponía que fuera tan lejos, susurró. James seguía diciendo que solo necesitábamos un intento más. Me acerqué a su cama, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Cada vez que me enfermé, cada reunión que perdí, cada cliente que perdí, ambos estaban allí, observando, tomando notas sobre cómo me afectaba su veneno. ¿Qué clase de personas son?
El silencio que siguió fue ensordecedor. Afuera podía oír a James mientras le leían sus derechos al llegar más oficiales. Nina miraba sus manos, incapaz de sostener mi mirada. «Detective», dije, apartándome de mi cuñada, «estoy lista para hacer mi declaración formal ahora». El juicio duró 3 semanas, pero parecieron años. Me senté en la sala del tribunal cada día, observando cómo la fiscalía presentaba metódicamente su caso contra James y Nina. La evidencia era abrumadora. Los frascos de la oficina de James, sus notas detalladas sobre cada intento de envenenamiento, las conversaciones grabadas y los mensajes de texto que discutían sus planes. Lo que más me impactó fue su comportamiento durante el proceso. Nina, normalmente tan pulida y segura de sí misma, parecía pequeña en la silla de los acusados. James ni siquiera podía mirarme, mantenía la vista fija en el suelo mientras los testigos expertos detallaban los efectos potencialmente letales de las sustancias que habían estado usando. El testimonio de la doctora Phillips fue particularmente condenatorio. Presentó un análisis exhaustivo que mostraba cómo habían aumentado gradualmente las dosis con el tiempo, demostrando una clara intención de causar daños graves. El representante de la compañía farmacéutica confirmó que James había robado los compuestos a través de un amigo de la universidad que trabajaba en su departamento de investigación. Los acusados mostraron un patrón de comportamiento calculado, argumentó la fiscal en su alegato final. Esto no fue solo sabotaje corporativo, fue un intento sistemático de dañar a la señora Bennett, con una clara escalada que podría haber resultado en su muerte. Cuando finalmente se leyó el veredicto, no sentí alegría, solo alivio. Tanto James como Nina fueron declarados culpables de múltiples cargos, incluyendo intento de asesinato y conspiración. Las palabras del juez resonaron en la silenciosa sala del tribunal. La naturaleza premeditada de estas acciones, llevadas a cabo contra un miembro de la familia durante un periodo prolongado, exige la pena máxima. Los observé mientras se los llevaban esposados, pensando en cómo la codicia y la envidia habían transformado a 2 personas en las que alguna vez confié en algo irreconocible. Su negocio, su reputación, su libertad, todo sacrificado en un intento de destruirme. Un año después del juicio, estaba en el podio de la conferencia de líderes empresariales de Nashville, preparándome para dar el discurso de apertura. La ironía no se me escapaba. Esta era exactamente el tipo de oportunidad que Nina había intentado impedirme alcanzar. La cuenta de Henderson, que ella y James habían estado tan desesperados por robar, me había llevado a conseguir varios clientes importantes más, consolidándome como una de las principales ejecutivas de marketing de la región. El éxito no se trata solo de talento o trabajo duro. Comencé mirando al mar de rostros. Se trata de integridad, de construir relaciones genuinas basadas en la confianza. Hice una pausa, dejando que mis palabras resonaran. A veces, las mayores amenazas para nuestro éxito provienen de las personas más cercanas a nosotros, pero sobrevivir a esos desafíos nos hace más fuertes. Después de mi discurso, varios jóvenes profesionales se me acercaron en busca de consejo. Una mujer con los ojos brillantes de determinación me preguntó cómo había mantenido la compostura durante toda la prueba. Me concentré en lo que podía controlar, le dije. Reuní pruebas, confié en mis instintos y me negué a dejar que el miedo me impidiera perseguir mis objetivos. Más tarde esa misma noche, recibí un correo electrónico del cliente Henderson confirmando la renovación de su contrato por 3 años más. Sonreí al pensar en lo diferente que podría haber sido todo si no hubiera confiado en mis instintos aquel día en el brunch. El periódico local había publicado un pequeño artículo esa mañana sobre el inicio de las sentencias de prisión de Nina y James. No lo leí. En su lugar, me concentré en la propuesta para mi nuevo proyecto, sabiendo que la mejor venganza no es desquitarse, sino seguir adelante y tener éxito a pesar de aquellos que intentaron detenerte.
Esa noche, mientras revisaba los detalles del proyecto, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. El miedo, la incertidumbre, las largas noches en el hospital, todo había valido la pena. Había aprendido a confiar en mi intuición, a documentar meticulosamente cada detalle sospechoso y a no subestimar la capacidad de las personas para causar daño, incluso aquellas que se supone que te quieren. La experiencia me había fortalecido, me había hecho más resiliente y me había dado una nueva perspectiva sobre el éxito y la importancia de la integridad. Recordé las palabras de la joven profesional que me había preguntado cómo había mantenido la calma durante el juicio. Ahora, con la distancia y la perspectiva del tiempo, podía articular mejor mi respuesta. No se trataba solo de controlar lo controlable, sino también de encontrar apoyo en las personas adecuadas, como la doctora Phillips y la detective Mendoza, quienes creyeron en mi historia y me ayudaron a buscar justicia. El éxito en el mundo empresarial, me di cuenta, no se define solo por los contratos que ganas o el dinero que acumulas. Se define por la forma en que enfrentas los desafíos, por la fortaleza que demuestras ante la adversidad y por la integridad que mantienes en cada paso del camino. Nina y James, cegados por la ambición y la envidia, habían sacrificado todo lo que habían construido por un impulso destructivo. Yo, en cambio, había encontrado una fuerza interior que jamás pensé que poseía. El correo electrónico de Henderson era más que la renovación de un contrato, era la confirmación de que había tomado las decisiones correctas. Era la prueba de que la honestidad y la perseverancia, a la larga, triunfan sobre la traición y la manipulación. Y aunque las cicatrices de la experiencia aún estaban presentes, sabía que me habían convertido en una mejor persona, una líder más fuerte y una profesional más astuta. Miré por la ventana a las luces brillantes de Nashville, sintiendo una profunda sensación de gratitud y la certeza de que el futuro estaba lleno de posibilidades. El camino había sido difícil, pero había llegado a mi destino, no solo ilesa, sino más fuerte y decidida que nunca. Y eso, en última instancia, era la mayor victoria de todas.